Acabáis de escuchar cómo sonaba el Carlos Tartiere en la vuelta de la semifinal del playoff en los prolegómenos del encuentro que medía a su Real Oviedo frente a la Unión Deportiva Almería. Terminarían pasando a la final, en la que ya se están midiendo a un Mirandés que continúa desafiando a la lógica y a la historia. Los jabatos se plantan en la última cita de la temporada en ventaja, aunque mínima, para lograr el ascenso. Meritazo del equipo dirigido por Alessio Licci, que contaba con 12 fichas profesionales a una semana de empezar la liga y ha completado un temporadón para optar al ascenso en el epílogo de la temporada. Será el Carlos Tartiere el testigo final, el que presencie cómo se decide el último ascenso. El Oviedo se cita con una historia que le puede devolver a Primera División 25 años después, igual que puede conducir a los de Miranda de Ebro a la élite por primera vez en toda su vida. Y todo lo vamos a analizar, como siempre, aquí en Camino al Cielo. ¡Empezamos! Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Muy buenas noches a todos y a todas. Les habla José Miguel Capel. Sean bienvenidos y bienvenidas a Camino al Cielo, el único programa dedicado a la Liga Hypermotion que se emite en las ondas radiofónicas de nuestro país. Gracias, como no, a Radio Marca con la producción de Fondo Segunda. Una semana más os saludamos a las 1:30 de la madrugada del jueves, del miércoles al jueves, pero ya es jueves, en las ondas de la radio del deporte. Tras buenas noches, buenos goles de Felipe del Campo. Y, como siempre, nos puedes escuchar a la carta en las diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify o, por supuesto, en la programación de Radio Sporting con nuestro queridísimo Loren Castro. Estamos en el programa 42, la estación número 42 de esta séptima temporada, y en este programa todo va a girar, como no, en torno a una eliminatoria realmente emocionante e igualada como la que está enfrentando al Club Deportivo Mirandés y al Real Oviedo por la última plaza en Primera División para la temporada 2025-2026. En la ida, en Andúba, valió el gol de cabeza de un Alberto Reina convertido en capitán y en héroe de una Miranda de Ebro que está enloquecida como la morocha en una temporada que es simplemente una locura en clave jabata. El Oviedo lo pudo empatar, pese a todo, pero Raúl Fernández le detuvo el penalti a Santiago Colombato en el minuto 85. Quién sabe si esa acción será determinante para el ascenso definitivo. Lo que sí será definitivo será lo que ocurra en el Tartiere el sábado 21 de junio de 2025, señalado en el calendario oviedista y rojillo como día para la historia. Y eso lo vamos a analizar aquí hoy, aquí con nuestros tertulianos de lujo que nos ayudarán a entender mejor lo que pasó en Andúba y también lo que puede pasar en el Tartiere. Nos vamos a ir de tertulia con Eduard París, con Screenface desde Radio Oviedo y también con nuestro compañero Raúl de Onda Rojilla. También visitaremos a Juan Antonio Anquela para que nos dé su visión en clave Oviedo y también a Carlos Julio para que haga lo propio desde el prisma del Mirandés. Pero antes nos ponemos al día de la actualidad de la Liga Hypermotion con los titulares. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Titulares que vienen marcados por la apertura del mercado de fichajes, que en esta primera quincena de junio nos ha dejado algunos movimientos realmente interesantes. Vamos a ponernos al día. El Córdoba Club de Fútbol ha sido el equipo más activo con hasta 5 incorporaciones. Sergi Guardiola, Davison, Adrián Fuentes, Rubén Alves y el último, Mariano Carmona, son las entradas en el club blanquiverde. También el Cádiz Club de Fútbol ha empezado fuerte. Al fichaje bomba del gaditano Suso se han unido el de Sergio Ortuño, libre desde el Eldense, y Joaquín González, desde el filial del Atlético de Madrid.
La Unión Deportiva Las Palmas ha incorporado el talento canario de Adam Arbelo, atacante de 20 años que llega libre desde el Sporting de Lisboa. También ha anunciado el traspaso de Alberto Moleiro al Villarreal Club de Fútbol. El Eibar suma a Lander Olaechea a su proyecto tras finalizar contrato en el Sporting, mientras que el Castellón firma a Pablo Santiago, extremo izquierdo, que procede del Baracaldo. Los Orellut traspasan, eso sí, a Raúl Sánchez al Necaxa mexicano. El Leganés incorpora a Rubén Pulido para su defensa tras salir del Huesca y también a su tocayo Rubén Peña, que regresa al lugar en el que fue feliz y logró ascender a Primera División tras desvincularse de Osasuna. Y cerramos el repaso de la actualidad destacando la renovación hasta 2030, ampliable por 3 años más, de la joven estrella del Deportivo de La Coruña, Jeremai Hernández, que además ve incrementada su cláusula de rescisión hasta los 50 millones de euros. Y ahora sí, con todo puesto en orden, abrimos las puertas de la Taberna de Plata para analizar esa final del playoff entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés. Pues abrimos ya la taberna para recibir a unos taberneros esta semana, pues con unos perfiles muy definidos, ¿no? Es una taberna un poquito especial. Nos acompañan hoy Eduard París desde el corazón de Fondo Segunda. Muy buenas, Eduard. ¿Qué pasa, Capel? ¿Cómo estamos? Rematando lo grande, ¿eh? Rematando la temporada, efectivamente, estamos ya ante el último partidito. ¿Quién no conoce a Screenface? A Carlos Concheso. Muy buenas desde Radio Rock. Carlos, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Calma tensa por aquí. Ya imagino. Y desde Onda Rojilla, Miranda de Ebro, Raúl Canales, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Ahora sí, con ganas de que llegue el fin de semana. Perfecto, ya imagino. Pues bueno, bienvenidos a todos. Ir tomando asiento alrededor de la barra de esta taberna de plata. Y bueno, pues yo os voy a ir tirando unas cuantitas de cañas, ¿no? Para que podamos dejar pues lo más picaditas posible las tapas de esta final del playoff de ascenso, ¿no? Que se está disputando entre el Mirandés y el Real Oviedo, y que bueno, que ya tuvo su primer plato en Andúba el pasado domingo con ese 1-0 del Mirandés, que bueno, pues que le deja en ligerísima ventaja para la vuelta. Y si vamos a empezar, si os parece, me gustaría empezar por conocer cuáles creéis que fueron las claves de ese partido de ida, ¿no? En muy poquitas pinceladas, algo rapidito. Vamos a comenzar con la versión más neutral, si os parece, Eduard París, y a partir de ahí pues voy metiendo cuchara, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, así rapidito, fueron 90 minutos, pero pasaron muchas cosas, al contrario de lo que yo pensaba de primera. Es decir, yo pensaba que pese a jugar en Andúba, yo pensaba que al final la dinámica del Oviedo, ¿no? de Paunovic, en este caso lo hemos visto, ¿no? desde su llegada, partidos en los que, entre comillas, no le gusta que pasen cosas, ¿no? Es decir, pasan pocas cosas, y en ese escenario el Oviedo es muy efectivo. Pues al contrario de lo que yo, ya digo, vaticinaba o esperaba de ese partido de ida, el Mirandés, yo pienso que en la mayor parte del partido logró imponer su estilo, y no pienso que fuera por demérito del Oviedo. Yo creo que dentro de lo que cabe, pues el Oviedo hizo un buen partido, falla un penalti, recordemos, pero claro, al final el gol tan pronto también marca mucho después la dinámica de juego. No creo en ningún momento que el Mirandés se conformara, obviamente con un gol de ventaja, que al final es lo que acabó consiguiendo. No te garantiza nada teniendo que ir al Carlos Tartiere, pero ya digo, a mí me sorprendió en este caso los dos equipos para bien, ¿no? Ya digo, al final el Oviedo se supo adaptar, ¿no? a ese escenario, digamos, yo creo un poco diferente, ¿no? De lo que consiguió jugar contra Almería, pienso yo, y el Mirandés, una vez más, un día más, un partido más, en un escenario más, esta temporada vuelve a competir como un equipo que ha demostrado que es un equipo top, para mí top 3 de la categoría, y que a día de hoy, cuando la gente esté escuchando esto, es para mí favorito con ese gol de ventaja para ascender a Primera División.
Bueno, sobre eso os voy a preguntar también un poquito más adelante, pero sí es verdad, Carlos, que quizá el que más, digamos, modificó su plan en función del rival fue quizá Belko Paunovic, ¿no? Esa modificación con los tres centrales, con los dos carrileros y, bueno, jugando con los dos extremos y solo uno arriba. Quizá respecto a lo que venía haciendo, incluso respecto a lo que le vimos hacer en Almería, por ejemplo, pues fue el que más se adaptó, ¿no? Adaptó su plan al rival. Sí, bueno, al final influyen varias cosas. Uno, en primer lugar, que yo creo que el bueno de Paunovic quiso igualar fuerzas, hombre a hombre, en este caso haciendo un efecto espejo con la alineación del Mirandés. Y Ujú. luego que Cazorla tenía molestias y por eso no pudo jugar. Yo creo que el futbolista más determinante en el Real Oviedo y uno de los más determinantes de toda la segunda división. Entonces, condicionó un poco todo también, tanto el estilo de fútbol del Mirandés como eso, que al final nuestro talismán, nuestro navegante en el centro del campo, por el que pasa todo el juego y se notó muchísimo cuando salió en el Carlos Tartiere contra el Almería, pues tenía molestias y no pudo jugar. Entonces, con muchas armas y muy buenas. Jugamos allí en Andúba en un partido que se llevó el Mirandés merecidamente, bajo mi punto de vista, y con una propuesta de juego valiente, atrevida y desde luego que muy divertida para el espectador neutral y de infarto para el resto. Un poco, Raúl, el Mirandés, pues lo que hemos venido viendo durante toda la temporada, lo que hemos venido viendo también en esa eliminatoria ante el Racing, ¿no? Muy reconocible, con esa línea de tres centrales, los dos carrileros, con Hugo Rincón una vez más, pues haciendo las delicias de todo el mundo, porque la verdad está haciendo un final de temporada espectacular. Y la diferencia con el Real Oviedo, ¿no? En esa formación, pues el jugar con los dos puntas, ¿no? Con Panichelli y con Iceta en punta, que es la gran diferencia que hubo en esa, como decía Carlos, esa igualdad que quiso hacer en cuanto a sistema Paunovic, pero ahí el Mirandés sí que apuesta por los dos que están haciendo las delicias y que se entienden súper bien arriba en el Mirandés. El Mirandés fue el mismo Mirandés de toda la temporada, no se ha vuelto loco en el playoff, ha hecho lo mismo que viene haciendo durante toda la liga. Es un equipo, sobre todo en casa, que juega alegre, que juega a intercambiar golpes con el rival, eh, ya que pasen cosas. Antes se hablaba de que precisamente los partidos del Oviedo y Paunovic prefieren que no pasen cosas. El Mirandés es de los equipos que le interesa, que sí que pasen, sobre todo cuando juega en casa, tiene el comienzo de la segunda mitad, suele tener 10-15 minutos en los que golpea muchas veces al rival. Mm. Lichi siempre dice que está obsesionado en el fútbol con los 10 minutos posteriores o a encajar o a marcar un gol, ¿no? Porque dice que en esos 10 minutos Sí, sí. te puede escapar o puedes ganar un partido. Es cuando ha marcado. Y este año está aprovechando muy bien esos 10 minutos. Si recordamos la eliminatoria con el Racing, le mete 3 en 7 minutos. Con lo cual, eh, le faltó un poquito eso contra el Oviedo, ¿no? No es fácil. Generar ocasiones al Real Oviedo no es sencillo. Y sí que hubo un momento en la segunda parte en la que quizás tuvo un poco más de llegada, en esa ocasión de Iceta y un par de córneres muy seguidos, pero no tuvo la frescura ofensiva que ha tenido en otros partidos. Pero por lo demás, Mm. el guión más o menos fue el mismo y va a ser un guión muy similar al que va a plantear en Oviedo. Vale, puesto un poco en contexto lo que fue el partido de Andúba, yo sí que me quiero detener un poquito, Eduard, en los perfiles de Gorrocha por el Mirandés y de Sibo por el Oviedo, ¿no? Ante la ausencia, como comentaba Carlos, de Santi Cazorla, que obviamente es el gran líder del Oviedo, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Me parece que son los dos anclas de uno en cada equipo, pero que los dos son muy distintos, ¿no? No sé si puede terminar esto siendo algo diferencial en la eliminatoria, esos dos perfiles de Gorrocha y de Kwasi Sibo. Bueno, a ver, la gran diferencia, es decir, salta a la vista, ¿no? De mucho más defensivo, por llamarlo de alguna manera, Sibo, pero yo más que fijarme en Sibo, me fijaría en Gorrocha, ¿no? Que al final es un futbolista de mucho trabajo, es decir, no tengo la estadística a mano, pero es uno de los jugadores que gana más duelos de la categoría, duelos directos de recuperar balones, de cometer pocas faltas. Además, se comentó una estadística durante el partido, no se ha perdido ningún partido de la temporada.
Y dices, bueno, podría ser por lesión, podría ser, es que tampoco le sacan tarjetas, no ha cumplido ningún solo ciclo de sanción en toda la temporada, es decir, ha jugado los 45 partidos que hasta ahora ha jugado el Oviedo y el 46 pues también lo va a jugar, obviamente. Lo que iba, ¿dónde está la diferencia? Que a mí me parece un jugador mucho más autosuficiente, Gorrocha, que Sibo, técnicamente es lo que es, pero al mismo tiempo pienso que si a Sibo, como creo que ha hecho Paunovic desde su llegada, lo rodeas en un entorno o en un escenario como el que ha conseguido generar en muchos de sus partidos, Sibo, con su poder y con ese jugador tan portentoso físicamente que es lo que es el africano, es un jugador que rinde y rinde a gran nivel en un equipo, en este caso también puntero de la categoría, como ha demostrado ser el Oviedo. Por tanto, para mí la gran diferencia sería esa, pero ya digo, viéndolo en perspectiva de cara a este partido de vuelta, tanto Paunovic como Lisi, y en este caso pondríamos quizá más la lupa en Paunovic para ver si puede volver Cazorla o cómo puede, digamos, reestructurar ese centro del campo, pero yo pienso que ambos técnicos tienen las cartas suficientes para hacer brillar lo que comentamos, ¿no? A sus dos anclas al ancla respectiva de cada equipo. Ya digo, cada uno con sus armas, dos perfiles muy diferentes, pero que si rinden a gran nivel, obviamente su equipo va a ganar muchos enteros para acabar decantando la eliminatoria a su favor. Bueno, pues habiendo dejado claro ese factor que para mí siempre es diferencial, como es la posición de la medular, bueno, yo creo que queda bastante claro que quizás Sibo requiere de rodearle de jugadores de un perfil más técnico, de un perfil que pueda distribuir mejor el juego, y Gorrocha es más autosuficiente en este sentido. Vamos a irnos a la jugada polémica del partido, ¿no? Que al final fue el penalti. Y bueno, pues para empezar os quiero preguntar a los tres si os parece que fue claro. Y bueno, pues para seguir también quiero que me valoréis si podéis, si queréis, pues la temporada que está haciendo también Raúl Fernández, que se ha hablado muy poco de él, pero que está ejerciendo de capitán en el Mirandés y está haciendo una temporada, pues yo diría que de top 3, top 5 como mucho de porteros de la categoría. Bueno, pues fíjate, Capel, arranco yo y luego que rematen desde las dos perspectivas. Al final, lo de Raúl Fernández, hasta cierto punto está un poquito, ¿no? por debajo del radar, ¿no? Esta temporada, por el hecho de jugar en el Mirandés o de haber tenido otros porteros que han brillado quizá más, ¿no? En momentos puntuales de temporada, pero al final la regularidad es la que es y en parte también el Mirandés ha llegado donde está por esa fiabilidad en portería y en la defensa. Es decir, también lo ha jugado todo Raúl Fernández. No se ha perdido prácticamente nada. Con esto, ¿qué quería decir? Que al final, pues bueno, sí que sale en la foto de parar el penalti del otro día, hablando del penalti, viendo el baremo que se está aplicando durante esta temporada, pues hasta cierto punto es un penalti que se está pitando, ¿no? Una situación de área que se están pitando, sea con o sin VAR, por lo tanto, hasta cierto punto, entre comillas, pienso que nos podemos ahorrar, ¿no? Esta polémica, al menos por ahora, viendo los precedentes que había, obviamente, agarrándote a eso. Pero bueno, lo que decía, al final sale en la repetición, pero sale en la repetición el día que tienes que salir. Es lo que decimos. Quizá ha habido porteros que en días puntuales han hecho muy buenas actuaciones en segunda, eso es así, pero es lo que decimos, ¿no? Al final la regularidad es la que acaba marcando y mucho más en una categoría como segunda división, y ahí precisamente es otro punto a favor que se tiene que apuntar. Por una parte, Raúl Fernández, currículum le avala de sobra, experiencia en primera división, en segunda, y por otra parte, el Mirandés de haber encontrado esa fiabilidad bajo palos que precisamente pienso que en otras temporadas es lo que precisamente le ha lastrado, ya no únicamente para luchar por lo que está luchando esta temporada, sino por estar para no descender a primera ref, que ha sido un escenario que ha vivido sin ir más lejos la temporada pasada. Correcto, y su tocayo Raúl desde Miranda, desde Onda Rojilla. Quería comentarte también que más allá de ese papel de Raúl, que ha estado un poco en segundo plano, también habría que destacar, porque hemos terminado hablando muchísimo, ¿no? De jugadores como Panichelli, como Iceta, como Alberto Reina, pero hay que destacar mucho que yo creo que el Mirandés ha ido creciendo desde el inicio de temporada, partiendo de su sistema defensivo, ¿no? Que fue lo primero que pudo conformar Lichi, y a partir de lo cual ha ido creciendo y conformando un equipo totalmente fiable. Sí, entre otras cosas porque cuando empieza la pretemporada y tiene muy pocos jugadores, lo poco que tiene Eso es. Lichi, los 6 7 jugadores que hacen toda la pretemporada, son centrales y mediocentros defensivos y laterales, con lo cual empezó a armar el equipo desde la defensa,
por gusto o por obligación, más bien por lo segundo en este caso. Respecto al rendimiento defensivo, creo que todos los jugadores del Mirandés han rendido muy por encima de lo que se esperaba esta temporada y a nivel defensivo ha hecho una cosa muy difícil y es que lo juega con tres centrales y luego dos laterales y esos tres centrales hay cinco candidatos todas las semanas a ocupar el puesto y no es habitual que los equipos roten los centrales y sin embargo el Mirandés este año lo ha hecho con bastante frecuencia y no se ha notado esas rotaciones y eso creo que tiene mucho mérito por parte de los jugadores y por parte del entrenador que ha conseguido mantener en forma a todos ellos. A principio de temporada se lesiona Postigo que estaba llamado a ser el titular y al final ha sido el que posiblemente menos ha jugado de todos ellos. Ha jugado Mm. muy puntualmente y sin embargo otros futbolistas como Parada que llegaba casi por la puerta de atrás cedido del Alavés ha sido uno de los pilares y ha jugado el otro día la eliminatoria de playoff. Entonces, en ese sentido, ha habido muchas sorpresas también en defensa en el Mirandés este año, no solo en ataque con Panicelli, Zeta o con jugadores como Reina, a nivel defensivo, Luz, Tomeo han dado un nivel muy alto. Ujú. Así es, y Carlos, estamos hablando del rendimiento defensivo del Mirandés, pero no podemos dejar de lado el rendimiento defensivo del Oviedo, pero no ya desde esta temporada, sino desde varias temporadas atrás. Yo diría, aunque parezca una perogrullada, que podemos tirar desde la llegada de Álvaro Cervera, ¿no? Al Real Oviedo, que ya dejó un estilo muy marcado en cuanto a lo defensivo, unos automatismos muy fijados y que yo creo que el resto de entrenadores que han ido viniendo detrás, Luis Carrión lo reconocía así y yo creo que él posteriormente también ha sido así, se han ido aprovechando de ese gran trabajo que hizo Cervera en ese sentido. Puede ser y seguramente lo sé. Además, las primeras cosas que dijo Carrión es que aprovecharía el trabajo defensivo de Álvaro Cervera y lo hizo. Él puso la parte ofensiva, evidentemente, se llegó hasta la final del playoff el año pasado, como en esta ocasión. Se siguió este año bien con Calleja, tuvo un mes que reventó el equipo por los aires, por así decirlo, tuvo un mes malísimo, se puso Paunovic, tenía una racha increíble de no perder, con muchísimas victorias, creo que era 12 partidos sin perder hasta ahora, hasta que nos Mm. hemos enfrentado al Mirandés en la final del playoff. Que por cierto, pase lo que pase, Raúl, tengo que felicitar al Mirandés por el temporadón que ha hecho, pase lo que pase este sábado, porque tenéis un mérito increíble. Sinceramente os lo digo y me sale del corazón. Que si hubiese sido en otro año otra eliminatoria, quería que ascendierais vosotros. Pero el problema es que, que se ha enfrentado en esta final del playoff contra Real Oviedo y no puedo desearlo. Así que eso para empezar, enhorabuena. Y volviendo, bueno, al tema defensivo y demás, el Mirandés ha hecho un trabajo increíble. Nosotros creo que con la pareja de centrales Calvo Costas, que es indiscutible desde hace ya muchísimo tiempo, pues creo que tenemos una pareja de centrales muy buena. También con Oyer Luengo, incrustándose o siendo suplente a veces, incluso en el lateral derecho. Y creo que el equipo ha estado muy bien durante toda la temporada, en el playoff contra la Almería también. Y ahora toca dar algo de pecho. Y ya por último, refiriéndonos a Raúl, el penalti, se suele decir que al final se falla el penalti. No, no, disculpa, el balón va entre los tres palos y es un acierto de Raúl, es un acierto del guardamete. No, no le quitamos mérito ni un ápice a Raúl, que ha hecho una temporada buenísima y que igual no es tan popularmente conocido para poner el nombre entre los porteros tops, pero lo es. En definitiva, claro que lo es. Ha sostenido al Mirandés durante muchísimo tiempo y le para el balón a Colombato en un penalti que es totalmente decisivo, porque venir a Oviedo con un 1-1 era muy, muy difícil para el Mirandés. Muy diferente, bueno, llegar a vuelta, más allá del factor ambiental, con el Tartiere que imaginamos todos que va a ejercer como una auténtica caldera, como ya hizo ante la Almería. No sé qué aspecto consideráis que puede ser el clave, la mayor clave que pueda tener la eliminatoria en el Tartiere para que pueda caer de un lado o pueda caer del otro. Uf, eh, claves puede haber muchas, ¿no? Yo creo que una de las claves va a estar en que el Mirandés habitualmente, aunque fuera de casa, salvo el tramo final de la temporada, la verdad que había sido un equipo bastante endeble, en el tramo final ha cambiado esa dinámica y ha ganado varios partidos en Córdoba, en Eibar, en Cartagena. El Mirandés suele marcar, incluso en sus peores momentos fuera de casa, goles ha hecho casi siempre. Y si hace un gol, va a complicarle ya bastante más al Oviedo, evidentemente, la eliminatoria. Creo que ahí puede estar una de las claves. La otra clave, creo que, como bien ha dicho el compañero, ha estado en el partido de ida. El penalti parado
por Raúl puede ser medio ascenso. Para el Mirandés no es lo mismo, evidentemente, ir a defender un resultado que tener que ir a ganar al Carlos Tartiere. Cambia totalmente la película. Entonces ahí creo que pueden estar las dos claves. Yo veo varias cocinas. Hay que comentar. Uno, en primer lugar, creo que ha sido fundamental en el partido de ida, pese al penalti que paró Raúl, la parada de Aaron Scandell, que todo el mundo en Miranda de Ebro se lleva las manos a la cabeza, decir esta parada es de portero de otra categoría y era imposible y era gol sí o sí prácticamente. Y luego también el hecho de haber salido vivos de Andúba. Y puede sonar derrotista lo que tú quieras, pero haber salido vivos de Andúba, donde equipos han caído por goleada y mismamente la semifinal del Racing cayó por goleada, creo que es una de las claves. Que no es lo mismo, ni mucho menos, irte al Carlos Tartiere. Solamente, quiero decir, tener una final y demás, con todo respeto, pero solamente teniendo la necesidad de ganar que de Mm. remontar un resultado. Creo que se me entiende, ¿no? Al final, ganas en el Carlos Tartiere y da igual en 90 que en 120, que el 1-0 te vale para ascender. Y es muy diferente si hubiese marcado el Mirandés ese segundo gol con el paradón de Aarón o con alguna que otra ocasión que tuvo, ¿no? Ese 1-0 nos mantiene vivos y creo que nos da muchas opciones. Y otra de las claves, evidentemente, es que va a estar seguramente Santi Cazorla como titular, lo más seguro, y que nada va a tener que ver con el partido de ida allí en Miranda de Ebro. Va a ser un partido totalmente diferente bajo mi punto de vista. Y hay que tener mucho cuidado con el Mirandés, porque como bien dice nuestro compañero Raúl desde Miranda, el Mirandés hasta cuando está muerto consigue dar la última coletada del gol que les puede dar la vida. Los detalles van a ser fundamentales. Eduard, el factor psicológico, emocionalmente. Tenemos a un Real Oviedo más obligado, digamos, aunque es verdad que, como dice Carlos, le vale con ganar, con cualquier victoria por la mínima. Más obligado a ganar por historia, por favoritismo, digamos, y a un Mirandés que se dice que no tiene presión, porque evidentemente esta no era su guerra a inicio de temporada, pero que una vez ahí, oye, controla tú esa presión, ¿no? ¿Cómo ves el tema psicológico, Eduard? Bueno, pues al final yo creo que puede jugar para bien y para mal en ambos lados. Al final ya lo sabemos. Cero presión para el Mirandés. Suena tópico, pero es la realidad ahora. Último partido, estás a 90 minutos de ascender. Presión va a haber, obviamente. La gente va a ir a muerte con su equipo y eso veremos hasta qué punto el equipo jabato lo puede notar. Al otro lado, que hemos visto que es un equipo que ya no es que no se arrugue, es que le da igual a quien tenga delante. Lo he dicho antes, 45 partidos ha jugado los 45 partidos igual. Y yo no recuerdo, sin ir más lejos, no recuerdo un partido esta temporada donde, es decir, el partido va a empezar 0-0, pero entre comillas como si el Mirandés vaya por delante. No recuerdo ningún partido esta temporada donde al Mirandés le hayan levantado un partido, le hayan hecho una remontada. De empatarle, sí, ahí es donde jugaríamos, ¿no? la carta, ¿no? De que al final Oviedo, con marcar un gol en 90 minutos o en 120 si lo marca antes, pues le vale para ascender, porque lo que tiene que hacer es ganar el partido. Pero se va a encontrar con un rival que hemos visto que cuando juega con el marcador a su favor, no va a ser 100% tal que así, pero va a ser con un gol de ventaja del partido de ida. Pero es un equipo muy difícil de doblegar y lo hemos visto durante toda la temporada. Y al otro lado, el Oviedo veremos, pues un año después vuelve a estar en la misma situación, ¿no? En la final del playoff, partido de vuelta. El Mirandés no es el Español, pero creo que es ahí donde también puede estar la clave para bien o para mal, ¿no? Al final el Oviedo la temporada pasada, cuando te mides al Español, ya sabes que eres un poco el underdog, ¿no? El no favorito, por llamarlo de alguna manera. Y este año es al revés. ¿Qué pasa? Has perdido el partido de ida, pero bueno, lo ha comentado antes Carlos. No es lo mismo perder 1-0 que perder 4-1, como perdió el Racing, y es lo que yo decía, ¿no? Con un gol te vale, con ganar el partido te vale. ¿Dónde puede estar la clave para mí? Y con esto ya cierro porque creo que va a ser lo más importante. ¿Hasta cuándo se va a mantener el 0-0? Porque es lo que he dicho antes, si el Mirandés se adelanta en el marcador, el escenario se le pone muy, muy, muy complicado al Oviedo. Pero de la misma manera, si marca el Oviedo, ya Mm. hemos visto que el Oviedo de Paunovic es un equipo que cuando juega con el marcador a favor es igual o más difícil que las cosas se le tuerzan, como bien he dicho, la misma clave con el Mirandés. Por lo tanto, en el partido de ida ya se habló, ¿no? De que quien golpeara primero se lo podía llevar, y en esta vuelta, viendo el resultado de la ida, creo que todavía va a ser más determinante de que el equipo que consiga golpear primero
también en función del minuto que sea, si es en el 4 como pasó en la ida, pues bueno, en este caso el equipo que reciba el gol va a tener más margen, pero seguramente ese factor mental, ¿no? De que cualquier error te puede condenar, pueda marcar gran parte del partido también, tanto para unos como para otros, porque ha dicho, y con esto cierro, son dos equipos que cuando juegan con el viento de cara, con el marcador de cara, yo no les he visto en ningún momento de la temporada flaquear y ver que un rival le da la vuelta a un marcador desfavorable, ni para uno ni para otro. Sí, de hecho, el otro día comentaban en la retransmisión en televisión que el Mirandés, cuando se ha puesto por delante, nunca ha perdido un partido esta temporada. Bueno, vamos a cerrar con Carlos, con Raúl, pidiéndoles, pues bueno, tres cositas. Que nos digan qué jugador creen que puede ser el factor diferencial en el partido de vuelta, que nos digan para ellos, intentando ser lo más objetivo posible, qué equipo es el favorito para el ascenso y pues también sus sensaciones desde cada uno de los puntos neurálgicos de este posible ascenso, sensaciones que tienen de cara al sábado. Empezamos por Raúl y terminamos con Carlos. Jugador que puede ser determinante, creo que Panicelli va a tener que batallar casi en solitario durante muchos minutos con la defensa del Real Oviedo y es cierto que todavía no ha aparecido como goleador en este playoff y falta el Ujú. gol de Panicelli. Esperemos que llegue en Oviedo. Respecto a favorito, evidentemente la historia, el presupuesto y la plantilla obligan a poner al Real Oviedo, pero estoy convencido de que el Mirandés asciende, con lo cual voy a invertir la dinámica, voy a poner como favorito, entre comillas, al Mirandés. Y las sensaciones, pues son un poco las que el otro día dijo Lichi en la rueda de prensa, de que para Miranda es una ilusión, para el Oviedo una obsesión el ascenso. Y creo que en este tipo de situaciones y con la motivación que tiene tanto el Mirandés como toda la ciudad de Miranda, la ilusión es más positiva que la obsesión. Y en una eliminatoria en la que el factor psicológico juega tanto, creo que el Mirandés en ese sentido tiene un poquito de ventaja. Pues bueno, a ver, en general. A ver, No te ha porque gustado, no te ha gustado ninguno de los tres, ¿no? No, 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 no es eso, hombre, no es eso. A ver, la cuestión respecto a lo que comentabas del discurso al final de que para el Oviedo es una obsesión y para el Mirandés es una ilusión, creo que ya nos hizo callo el año pasado. Al final la obsesión era el año pasado que había mucha más ansiedad. Yo creo que había mucha más ansiedad en el ambiente de la ciudad, del equipo, de la grada. Había mucha más ansiedad. Y ahora hay mucho más temple. Hemos vivido el playoff contra Almería mucho más tranquilos, diría yo, con esta calma tensa que caracteriza la frase durante toda la semana. Y, y a ver, yo creo que es una cosa que se repite en la tertulia, pero creo que la gran diferencia, lo que puede decantar el partido a favor de Real Oviedo va a ser lo inspirado y lo bueno en forma que esté Cazorla. Así hablando claro, el otro día se optó por quitar un medio centro, dejar a Sibo en el medio con Colombato y meter a un central. En esta ocasión seguramente vaya a ser un 4-3-3 de toda la vida. Bueno, Cazorla y de también lo inspirado que esté Hassan, que últimamente está increíble, la verdad. Entonces, favorito al final, pues mira, si hemos llegado los dos hasta aquí es por méritos propios de los dos. Yo creo que en una final no hay favoritismos, no hay un favorito claro, diría yo. Cada uno puede apostar por uno, cada uno puede apostar por el otro, lo que sea. Pero al final me recuerda muchísimo, pero una barbaridad, a la final del año pasado con el Español, evidentemente, con las diferencias que hay, habiendo perdido nosotros el partido de ida, habiendo una decisión tan particular, tan potente como el gol de Masca que se anuló y que sería el 2-0 en el Carlos Tartiere, que se me asemeja a la parada de Aaron Escandel para seguir manteniéndonos vivos y al partido de vuelta. No sé, va a ser un partido muy difícil, que es muy difícil de pronosticar, pero sobre todo, la cosa es haber dejado vivo al Real Oviedo en el partido de ida y no haber marcado 2 o 3 goles como a veces el Mirandés suele frecuentar, ¿no? En este tipo de partidos. No va a ser un partido aburrido y desde luego que va a ser un partido muy igualado. Si el Real Oviedo marca pronto, creo que le va a tener Mirandés muy difícil. Y si el Mirandés consigue marcar en el Carlos Tartiere, creo aún en el equipo y que se puede llegar a ese 2-1 de remontada.
Dicho esto, que Dios nos pille confesados. Y yo no digo más. Y se acabó. Y que Dios reparta suerte. Yo antes de cerrar Sí, esta sí. taberna sí que quiero destacar y mucho el buen ambiente que se ha vivido en estos playoffs entre aficiones, Sí, eh, gracias. Se que me agradece. parece que es de destacar tanto en las eliminatorias de semifinales, entre Oviedo-Almería, entre Mirandés-Racing, como en el partido de ida de esta final. Ojalá que siga siendo así en el Carlos Tortier en el último encuentro del playoff. Como decía Carlos, que Dios reparta suerte, que suba al mejor. Y bueno, pues hasta aquí esta taberna de plata, la taberna de plata de esta semana, hasta aquí la tertulia de esta semana. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias, Eduard. Abrazo fuerte, chicos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y mucha suerte para el sábado. Muchas gracias por la invitación y que haya un buen ambiente como durante todo el playoff, que la verdad que se agradece mucho el fútbol y el buen ambiente que es, yo creo que la base de esto. Correctísimo. Y Raúl, no sé si vas hasta allí, si no, sufrirás desde la distancia. Pues bueno, que como a Carlos, muchísima suerte y nada, pues el Mirandés, pues que se juegue la vida allí en Oviedo y veremos qué pasa. Suerte y muchísimas gracias también a Onda Rojilla por aceptar la invitación de Camino al Cielo. Muchísimas gracias y sí, estaremos en directo retransmitiendo desde el Carlos Tartiere, esperando que sea un día histórico para el Mirandés. Pase lo que pase, ya lo es, pero que sea histórico con final feliz. Pues nosotros nos vamos ahora a hablar con un ex del Mirandés que seguro no os va a dejar nada indiferentes. Pues así es, tenemos que hablar un poquito en clave mirandés. Si queremos hablar en clave mirandés, pues hacía muchísimo tiempo que no hablábamos por Camino al Cielo con uno de nuestros mayores y mejores amigos dentro de esto del fútbol, señor Carlos Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Qué maravilla tenerlo usted por aquí. Todavía nos acordamos cuando Carlos Julio recorría la banda de Andúba. Bueno, ahí era joven, ahí estaba bien todavía. Bueno, tampoco te quites méritos. Cuéntanos, ¿cómo te está yendo en esta temporada? ¿Cómo te está yendo después de salir del Mirandés? Pues bien, he ido dando un par de tumbos, conociendo experiencias nuevas. Porque haciendo mundo, ¿no, Carlos? Haciendo un poco de mundo, sí. Ya los 3 años en Miranda dije, bueno, ya la tranquilidad está bien, ahora voy a complicarme la vida. Me contabas fuera de antena que os creíais que habéis hecho historia en Miranda y fíjate. No, nos han superado con creces. Mira que era bonito, era precioso lo de la Copa del Rey, pero esto en Liga ya es otra cosa. Ha sido una pasada. ¿Cómo lo has visto este Mirandés que ha maravillado a todo el mundo durante toda la temporada y aún más en lo que va de playoff? Todavía queda un partido. Pues muy bien, como te decía así fuera de cámaras cuando hemos estado hablando ahora, que a mí es de los pocos equipos que estaba viendo y disfrutaba, aparte de por el sentimiento de haber estado allí 3 años, la forma en la que tienen de jugar y bueno, que es un mérito inmenso. El jugador es tan joven, bueno, hay alguno que no tanto, pero es un mérito inmenso. ¿Sigues en contacto con gente del club todavía? ¿Estás hablando con ellos en estos días o nada? Alguna vez mando algún meme y así, pero no... Algún meme, ¿no? Sí. Pero bueno, no demasiado, ¿no? No quieres tampoco No. importunarnos demasiado, ¿no? En estos días en que se están jugando tanto. No, creo que esto no... Para mí, por ejemplo, yo prefiero que no me digan nada. Centrarme totalmente y ya está. Muy bien, pues nada, pues si tú prefieres eso, haces bien en portarte igual, la empatía le llaman a eso. ¿Qué te iba a decir yo? Todo el mundo habla de Panicelli, de Iceta, bueno, lo bien que ha funcionado la defensa desde el inicio, que al final fue lo primero que pudo construir Licci. Pero tú, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas del equipo? Que a lo mejor sea algo de lo que quizá no se haya hablado tanto y tú digas, joder, esto es fundamental para explicar cómo está funcionando bien el Mirandés. Hombre, sobre todo un poco
lo que suena tópico, pero lo que nos pasó a nosotros en Copa del Rey, que fue la sintonía que teníamos pues con la ciudad de Miranda, no solo con la afición, sino prácticamente con toda la ciudad, gente que tampoco está tan enganchada al fútbol, que es que los tienen a todos en su barco. Esa sintonía es que son uno, y eso al final en Andúba se nota muchísimo. La fiesta, la verdad, que se transmite a través de las pantallas de televisión, ¿verdad? Se transmite ese buen rollo, esa sintonía, como tú decías, que se ha generado allí, ese ambiente que es como decir, pues es muy tópico, pero sí se puede, ¿no? Pues mira, si hasta yo quiero sacar a bailar a la morocha de tanto escucharlo. Pero bueno, lo tuyo, Carlos Julio, ya lo sabíamos sin que no lo dijeras. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué partido te esperas para el Tartiere el sábado? Pues espero un partido complicado, pero también confío en que pues algo parecido a lo que se vio en la ida. Yo creo que el Oviedo en este caso irá pues a darle la vuelta cuanto antes para tener tiempo, pero sí que veo al Mirandés muy serio, muy maduro para la media edad que tienen, para los jóvenes que son muchos. También sí que te quiero decir, me gusta mucho Hugo Rincón, creo que es. Sí, claro, ¿cómo te va a gustar? Claro, el de tu puesto, ¿no? A ti Sí, pero mira, yo en eso soy bastante crítico, porque yo no soy un lateral al uso. Soy de los laterales que corre poco, digamos, o que no se pega las carreras estas que estamos acostumbrados a ver en banda. Pero sí que lo veo que es que tiene prácticamente todo, es un jugador muy completo. Y sobre todo eso, ¿no? El recorrido también, porque es capaz de subir, bajar la banda durante prácticamente todo el partido. Es una cosa que dices, ¿dónde está el segundo pulmón? O sea, el tercer pulmón que no le damos a este hombre. Y después decidir bien, que eso es incluso lo más complicado. Y lo ha elevado incluso en el playoff. O sea, ya ha hecho una gran temporada, pero en el playoff ha sido una barbaridad. Eso es de jugador grande. Es verdad, y tan joven, con tanto camino por delante. Bueno, veremos el camino que tiene por delante este jugador, que bueno, ya se habla de que incluso puede que se quede en el Athletic la temporada que viene. Vamos a ver. No me extrañaría para nada. Mójate con un resultado en el Tartiere, ¿cómo van a quedar, Carlos Julio? Buah, mira que lo he jugado mucho con mis amigos. ¿Sí? Y no he acertado ni uno. Vaya. Pero yo creo que un 1-3. Vamos, que confías plenamente en tu equipo. Sí. Y así, por el contragafe, te voy a decir que un 2-1. Mufa. Vamos, que aciertas seguro. Uno de los dos sube, ¿verdad? Sí. El segundo es la mufa, es para que no se dé ese resultado. Ya, te entiendo. Pues nada, Carlos Julio, como te decía, no te íbamos a quitar mucho tiempo, pero sí que es verdad que queríamos hablar contigo en una semana tan especial como esta, para el Mirandés, para Miranda de Ebro, con ese gran recuerdo que tú dejaste en la ciudad, que somos conscientes de ello y que de hecho la afición nos ha hablado en varias ocasiones de ello, se acuerdan de ti. Pues nada, para que te tengan por ahí esta semana, puedan escucharte, ver que estás con ellos y que crees plenamente en el equipo. Así que, pues nada, Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que te deseamos lo mejor. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Y siempre tienes los micrófonos de Fondo Segunda de Camino al Cielo abiertos. Así que ojalá que pronto hablemos de nuevo. Quizá la semana que viene, si el Mirandés certifica ese ascenso. Bueno, si no, en agosto, cuando empiece la Liga de Primera División, con el Mirandés allí puesto. En eso quedamos entonces, Carlos Julio. Pues perfecto. Ahí teníamos al grandísimo de Carlos Julio y ahora pues nos vamos a ir al otro lado. Vamos a hablar un poquito con el míster, con Juan Antonio Anquela. Pues como os decíamos, después de hablar con Carlos Julio, con la versión o el lado de Miranda de Ebro, nos vamos a ir hasta Jaén para poder hablar con el míster, con Juan Antonio Anquela. Muy buenas, Juan Antonio, muy buenas, míster, ¿cómo estamos? Muy buenas, bien, aquí estamos esperando a ver el domingo
que tenemos el sábado y el domingo tenemos 2 ascensos. Uno es el Oviedo, a ver si puede ser, y otro es el Jaén. Tenemos el Jaén que busca el ascenso a Segunda Federación, ¿verdad? Sí, madre mía, ¿por dónde vamos? Pero qué alegría, si lo consiguiéramos. Hay que ir pasito a pasito, es verdad. Sí, Te pudimos ver en la grada del UD Almería Stadium. Estuviste también en el Tartiere en el partido de vuelta, en Andúba creo que no, pero en el Tartiere en la vuelta. No, en la vuelta no, solo fui a Almería. Almería las 2 veces que ha jugado al Oviedo he ido, porque tengo un amigo que me dice que mister, que vamos a ir a Almería, pues yo estoy. Bueno, entiendo que pudiste disfrutar, eso sí, de un muy buen partido de fútbol en Almería. Sí, pero bueno, el fútbol ya sabes cómo es. Yo quiero que gane el Oviedo, pero soy justo, o creo ser justo con lo que veo. Yo creo que la Almería, en líneas generales, los 2 partidos fue superior, pero el fútbol no entiende de historia. Así es. Bueno, pues quiero aprovechar esa visión más técnica que tú nos puedes dar, ¿no? Y hablar un poco del gran duelo de los banquillos, ¿no? Que se está viviendo entre Veljko Paunovic y Alessio Lizzi. No sé qué aspecto destacas tú de cada uno de ellos dos. No, el aspecto siempre es positivo en los dos. Han conseguido llegar a una final y Paunovic se encontró con un equipo que ha cambiado muy poco, pero lo ha hecho bastante más serio. Ha estado un montón de partidos sin perder hasta este partido contra el Mirandés, y luego después te digo lo que es lo de Lizzi es increíble porque madre mía, cómo pelean, cómo juegan. Es que el Mirandés hace muchas cosas y la hace bastante bien. Muchas cosas bien y además prácticamente todos los partidos, ¿verdad? Porque la regularidad también ha sido muy importante. Sí, bueno, ha habido partidos fuera de casa que se han descompuesto y le han hecho goles con cierta facilidad, pero en líneas generales es un equipo que cuando ataca, que cuando defiende bien. A mí el Mirandés es un equipo que da gusto verlo. Pero bueno, sabes tú cómo funciona esto. Esto es seguir, y le falta muy poquito para conseguir un hito que sería histórico. La verdad histórico. Que sí. Sí. A mí me recuerda, vamos a ver, salvando las distancias, como cuando nosotros con el Alcorcón, un equipo que nadie contaba, nos metimos en la final y en Valladolid estuvimos a punto de en el último minuto ganar la eliminatoria, pero a pesar de que el Valladolid era bastante mejor equipo que nosotros. Claro. ¿Y tú eres de los que crees que esa batalla táctica entre los entrenadores puede resultar al final determinante para la eliminatoria, para el ascenso? No, yo creo que más que los entrenadores están solo futbolistas. Con la mentalidad con la que salgan y cómo afronten el partido, y a ver si le va a poder el ambiente a unos y a otros, porque la gente dice, no, es que 30.000 espectadores aprietan mucho, y a veces a tu equipo es al que más le aprietan, ¿sabes? Porque no están preparados para jugar ante tanta gente y ante una afición tan caliente. Pero yo creo que eso el Oviedo lo tiene solventado porque tiene jugadores de mucha experiencia y de mucho saber. Es cierto. Bueno, solo hay que hablar de Santi Cazorla, ¿no? Mister, ¿cuánto darías tú por estar ahí abajo el sábado, en el banquillo del Oviedo, en ese partido en el que el equipo puede regresar a Primera División? Nada, simplemente verlo desde arriba, que lo veré si Dios quiere, y bueno, estar ilusionado porque el equipo consiga algo que lleva mucho tiempo buscando, y la afición lo está deseando, pero no va a ser fácil porque cerrar una eliminatoria, y más ante un equipo como el Mirandés, que no va a regalar absolutamente nada, será cuestión de paciencia y sobre todo de jugar bien. ¿Cuáles son tus sensaciones? Tú ahora mismo, tus sensaciones, estamos ahora a nada, a 3-4 días. Sí, no, ninguna. Sensaciones no son ninguna. Luego cuando te llegue el momento, ya verás y ya a ver cómo funciona esto. Pero
pero las sensaciones son de disfrutar de un partido histórico, porque hace muchísimos años que el Oviedo no ha tenido un partido así y el Mirandés está ante la oportunidad de su vida. Escuchaba el otro día unas declaraciones me parece que fue de Lisi, que dijo, para nosotros es una ilusión, para el Oviedo es una obligación, y es verdad, porque está deseando de llegar a este momento y el Oviedo tiene todo para conseguirlo, pero ya te vuelvo a repetir, que cuidado, que el rival que tiene delante, la ilusión que tiene y la calidad que tiene es muy importante. Pues al final, como bien has dicho antes, será el verde el que decida y serán los jugadores los que decidan con su calidad, con su actuación. Míster, muchísimas gracias. Agradecerte tu presencia, tu sinceridad, como siempre. Y bueno, pues ya sabes, como te he deseado antes fuera de grabación, desearte que pronto puedas tener todavía alguna experiencia en los banquillos de nuestro fútbol. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Y hasta aquí hemos llegado, una semana más en Camino al Cielo, ya sabéis, el programa especializado en Segunda División que hacemos desde Fondo Segunda para Radio Marca, en el que cada semana te contamos lo mejor de la liga más apasionante del mundo, la más emocionante, la mejor, la liga Hypertensiones. Ya sabéis, disfrutad de la final del playoff, que suba el mejor y, como siempre, disfrutad de la vida y del fútbol. Y nosotros os escucharemos una vez más la próxima semana aquí, donde siempre, en Radio Marca, en la radio que hace afición. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Mai